Gloria a Dios, buenas noches, Dios les bendiga. Saluda Pastor Marcelo Ríos, acá una vez más para nuestro canal de YouTube, en Enseñanza de la Biblia. Pastor Marcelo Ríos, bueno, quien hoy trayendo enseñanza sobre lo que la palabra de Dios nos dice acerca de cómo interpretar las Sagradas Escrituras. A veces muchos que me han dicho, yo no entiendo la Biblia, no la comprendo. Y claro, tenemos que entender de que primeramente estamos leyendo el relato de una cultura, o sea, lo que es el pueblo de Israel y todos los pueblos que circundaban alrededor. Caso de Egipto, Babilonia, Roma, Grecia, Persia, bueno, todos esos pueblos tenían cada uno su cultura. Y estamos hablando de épocas, por ejemplo, de 2000, 3000 y hasta 5000 años. Entonces, los usos y costumbres y las leyes, obviamente, a nosotros nos parecerían quizás extrañas, ¿no? O fantasiosas con algunos relatos, pero cosas que eran de esa época y de ese ambiente. Entonces hay cosas que por ahí, cuando el Señor dijo, por ejemplo, una de las cosas que dijo, más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico. Y muchos me han dicho, ¿cómo puede ser eso? El ojo de una aguja y visa, incluso más de algunos que han dicho, no, a ver, acá tengo una aguja de coser. Pero cuando el Señor habla del ojo de una aguja, se refería a una puerta, ya que en tiempos bíblicos las puertas principales, ya que las ciudades eran amuralladas, se cerraban y siempre había una puerta disponible que en realidad no era que estaba vigilada por un soldado. Era una puerta especial que se llamaba ojo de aguja. Y si un viajante quería ingresar a la ciudad, no lo podía hacer por la puerta principal, entonces lo hacía por ese lugar. Y ahí tenía que descargar la carga del camello, ¿no? Y para poder ingresar con el camello y la carga después, posteriormente, para entrar a la ciudad. Así, de esa manera, se entiende porque era una época, bueno, con su forma en cuanto a la construcción, en cuanto a muchas frases que utiliza el Señor, bueno, pero ¿cómo se entiende esto? Entonces, a veces hay momentos en que hay que aplicar lo que se llama las reglas de hermenéutica, que ya una otra vez, en otra oportunidad lo hemos hablado, principios auxiliares e interpretación bíblica. Es decir, lo que yo tengo que leer al contexto, es decir, lo que está antes, lo que está después, ¿no? El contexto cultural, la época, el contexto histórico, la situación, todo, un montón de cosas que nos ayudan, pero hay algo fundamental, que tiene que tener aquella persona que va a hacer un estudio de la Biblia. Es decir, si yo voy a hacer un estudio más allá de los conocimientos de historia, más allá de la hermenéutica, más allá de todo conocimiento que me ayuda, yo tengo que tener el Espíritu de Dios. Y es fundamental que como cristiano, hijo de Dios, debo que reconocer que Jesús es el Señor, como mi Señor y Salvador, para que el Espíritu de Dios venga a mi vida, porque el Espíritu de Dios es el intérprete de las Escrituras. Ahora, vean lo que dice el libro de Juan, capítulo 14, verso 26. Dice, pero el ayudador, yo estoy leyendo con mi versión del texto Peshita, la versión del texto arameo al español, pero el ayudador, el Espíritu Santo, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Aquí vemos que el Señor Jesús dice que Él enviará el Espíritu de Dios, pero ¿a quién les va a enviar? La palabra de Dios en Juan, capítulo 5, verso 32, nos dice a quién Dios envía el Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 5, verso 32, y nosotros somos testigos de estas palabras y también del Espíritu Santo, a quien Dios ha dado a los que creen en Él. En la versión Reina Valera dice a los que le obedecen. Y creer implica obedecer, es decir, obedecer las enseñanzas del Señor. Entonces, cuando uno está dispuesto y se reconoce pecador, reconoce que Jesús es el Señor, lo acepta como Señor y Salvador, entonces se arrepiente de sus pecados, que es lo que espera Dios de nosotros, y allí el Espíritu de Dios vive otra vida. Comenzamos a escudriñar las Escrituras como el Señor mandó, Juan capítulo 5, verso 39, escudriñando las Escrituras, ¿no? Porque dice que ellas hablan de Él. Entonces,
al escudriñar, al leer, al hacer el estudio, el Espíritu de Dios es el que nos va a ayudar en la interpretación para no caer en una desproporción o en un error, ¿no? O lo que es peor, lo que llamamos una herejía, ¿no? Cuando nos salimos fuera del contexto, cuando no interpretamos mal un pasaje y entonces hay una mala enseñanza y se produce una herejía, porque así han nacido las sectas, ¿no? Aquellas que se desvían cuando el Señor Jesucristo no es el fundamento, cuando Él no está en primer lugar, cuando Él no se le da la gloria, cuando Él no se le da la honra, cuando no se le reconoce como el único Señor y suficiente Salvador. Gloria a Dios. Ahora, dice el libro de Ezequiel, vamos a seguir buscando, Ezequiel capítulo 36, si no me equivoco, Ezequiel capítulo 36, verso 27. A ver, gloria a Dios. 36, 27. Dice así. Y pondré, acá está lo que le decía, que tiene que el Espíritu de Dios venir a nuestras vidas. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos y guarden mis ordenanzas y los pongan por obra. El Espíritu de Dios viene a nosotros, ayuda en nuestras debilidades, intercede por nosotros, pero también nos ayuda a guardar la palabra. Y obviamente nos ayuda a interpretar la palabra. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 24, verso 45, que el Señor Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Luego leemos en Nehemías capítulo 8, un consejo que hay allí. Nehemías capítulo 8 dice lo siguiente, verso 8, dice, y ellos daban lectura al libro de la ley de Yahvé y explicaban y aclaraban el sentido de manera que pudieran entender su lectura. Dice, ellos daban lectura al libro de la ley, o sea, que en ese tiempo, el antiguo pacto o el antiguo testamento se le llamaba la ley, pero principalmente a las enseñanzas de Moisés, que conformaban la Biblia de ese tiempo. Por lo tanto, al decir la ley, ¿no?, que era la Biblia de ese tiempo, obviamente ellos dice que cuando leían, dice, ellos daban la lectura al libro de la ley de Yahvé, ¿no?, Jehová, según la versión Reina Valera, y explicaban y aclaraban el sentido de manera que pudieran entender su lectura. Es decir, nos ayuda el Espíritu de Dios porque es el ayudador, es el representante del Señor Jesús, es el que aclara el sentido, el que inspira la palabra, es el autor de las Escrituras y por lo tanto es justamente el verdadero intérprete, que no hay otro intérprete, por más libros que uno tenga. Uno puede tener ayuda de comentarios, puede tener la ayuda de libros de historia, puede tener mucha ayuda, pero sin el Espíritu de Dios es imposible llegar al sentido correcto de la interpretación de las Sagradas Escrituras. Por eso yo te animo a que puedas releer, que puedas estudiar, porque la Biblia dice que nos manda el Señor a hacer estudio de la palabra, al poder entender la palabra, y obviamente, y ponerla por obra, que es lo principal. Pero es necesario que tengas a Cristo en tu vida, es necesario que el Cristo, el Rey Señor de gloria, esté en tu vida, para que el Espíritu de Dios venga a tu vida y pueda ayudarte a interpretar. Entonces, es bueno, si quieres comprar libros, compra libros de hermenéutica, sobre comentarios, sobre usos y costumbres, sobre todo lo que puedas añadir, pero recuerda, el Espíritu de Dios es el que ayuda en la interpretación. Por tanto, busca a Dios primeramente, ¿no? Como dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Pero buscando el reino de Dios, buscando a Cristo el Señor, primero tendrás que allí a pedir ayuda al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que va a ayudar, es el que va a interpretar y por lo tanto es el mejor amigo que puedes tener. Gloria a Dios. Entonces te animo a estudiar la palabra, te animo a que puedas empezar tu estudio, pero que seas lleno del Espíritu de Dios y ahí Él te va a ayudar. Dios te bendiga y será hasta el próximo video.